entendernos, se sigue discutiendo el proyecto y obviamente Juntos por el Cambio, usted tiene una posición tomada. Sí, hay muchas horas todavía por delante y además es justo el día del militante, así que hay mucha gente también que ha venido a la calle, porque en alguna medida, bueno, frente al descomunal ajuste de un presupuesto que se ha licuado entre los dedos, lo que había que ponerle es alguna épica, ¿no? En la época en que el populismo tenía fuertes ingresos porque crecía la economía, los artistas le decían al fondo que se vaya. La patria Ahora estaba en lo que hay que peligro. construir es, claro, ahora hay que construir otra época, eventualmente el que marchará será Mayán. Pero lo que estamos discutiendo acá es, bueno, está Martín ahí, vamos a golpear con la misma piedra 100 veces en la Argentina. Primero es un impuesto de acá a la China, no lo voy a decir delante de él, lo sabe mejor que nadie. De solidario no tiene nada, porque es coercitivo, es obligatorio y además va camino a una doble imposición con bienes personales, con una diferencia agravada que acá no se puede descontar absolutamente nada, ni de hipotecas, ni de gastos, es sobre el patrimonio personal. Y me puse a ver yo cómo el tema de los multimillonarios, los que van a aportar, y estaba hablando, hice una recorrida en Córdoba, por supuesto en la región productiva, tanto de pymes como del campo, y veía la evaluación fiscal nada más, 400 hectáreas, la evaluación fiscal son casi 100 millones nomás de arranque, de la tierra sola. Imagínense que si tiene dos cosechadoras de $600.000 cada una, sin hablar si alguna la sacó a crédito, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con un tambo, lo mismo, bueno, podría poner 100 ejemplos para decir que no está lejos de eso. No tiene mínimo no imponible, es decir, que con un peso menos no paga, con un peso más de los 200 sí. Podríamos buscar cientos de ejemplos, pero yo creo que el tema de fondo, más allá de lo político, es que tienen que buscar emparchar un presupuesto que baja 3 puntos del PBI o 3 y pico, diciendo que terminó la pandemia, ¿no? Porque se sacan los ATP, se saca el IFE, y es una paradoja, ¿no? Porque hoy le hemos dado media sanción no, sanción definitiva al presupuesto porque se habían olvidado de unas páginas, recuerden, el Senado, de obras prometidas plurianuales, y este presupuesto que sale sancionado hoy mientras discutimos esta ley no tiene proyectado en el presupuesto que iban a recaudar con esto. Ahora, perdón, Martina, seguramente le quiere preguntar algo. ¿No? Perfectamente Sí. se entiende, Mario. Martín le quiere preguntar algo, pero yo le pregunto, ¿es seguro por única vez este impuesto o no va a haber un biribiri que van a decir, bueno, por única vez siempre y cuando y nos vacunan como con el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales? Bueno, si Martín, yo coincido mucho, lo sigo, pero este es en vademecum si fueran remedio, el vademecum de impuestos de la Argentina es inigualable, están todos tildados. Tenemos todos los que hubo, los que se inventaron, y además de eso, por supuesto, le ponemos la alícuota más alta y si es posible se los metemos todos juntos. Y también tenemos la originalidad de tener algunos otros que en otras partes del mundo no tienen, como el impuesto al cheque, que vino por excepcional y vino para quedarse. Es decir, en vez de debatir una reforma tributaria en seria, equitativa, en vez de combatir la evasión fuerte, en vez de que grandes fortunas que no vinieron en el blanqueo, quedaron en paraísos fiscales, seguirla con los convenios internacionales que tienen, bueno, creen que con esto van a resolver el problema y yo creo que lo que van a hacer es ahuyentar la confianza más, aumentar la incertidumbre hacia la inversión y obviamente en un momento donde hay que buscar trabajo y la desocupación crece y la pobreza crece, me parece que el gobierno no muestra ni plan ni rumbo y el presupuesto que era el plan, según dijo el ministro, está muy diluido en los valores que trajo y en los valores que va a terminar. Martín, te está escuchando Mario Ahora, Negri, alternativamente, si no es con este impuesto, supuestamente el gobierno dice le va a sumar 300.000 millones de pesos, que está por verse, por supuesto, hay que ver cuánto terminará recaudando, pero no siendo ese el ingreso, supongamos que no se apruebe este impuesto, ¿con qué se podría reemplazar ese ingreso o alternativamente habría que hacer un ajuste más grande?
Bueno, usted lo tiene al ministro que habla en un código, ¿no? La tiene a la barra del Senado que habla en otro código. Barra Y del acá está Senado. Robin Hood. Y acá está Robin Hood. Pero en realidad yo creo que es difícil poner parche. Esfuerzo en reducción del gasto del sector público no hay. Nosotros a principio de año dijimos de una manera testimonial, presentamos un proyecto para que los tres poderes, durante 6, 7 meses, ayudáramos a la pandemia, el Poder Judicial, todos, todo el sector público. Pero en realidad recuérdese ustedes que el presidente nos dijo que eso era demagogia, que el ministro de Salud no podía descontársele el sueldo. Pero además, Martín, acá mientras el presupuesto estuvo en comisión hasta que llegamos a votarlo a la noche, le aumentaron 0,5 del PBI, 200.000 millones de pesos más, según la Oficina de Presupuesto del propio Congreso, que es muy serio como trabaja y que después de media sanción lo analizó, sin contar los otros 200.000 que están en la planilla de la felicidad, esas obras plurianuales, vio, que ponen para conformar y conseguir votos para el presupuesto. No estamos en condiciones de darnos esos lujos. Nosotros estábamos dispuestos a discutir, a conversar, a ver. No quiero hacer demagogia, el problema jubilatorio es un problema serio, pero que no hagamos demagogia a nadie, ni que ellos vengan a hablar de que, como diputados que lloraban acá, de que con esto van a ganar con la fórmula. Tiene previsto 29 de inflación y ustedes le están calculando los economistas 47, 48 alrededor del Banco Central y no le han puesto una gota de inflación a los jubilados. Entonces, la verdad es que es muy improvisado y por el otro lado me pregunto, nos preguntamos entre todos, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es la política de exportación? ¿Cuáles van a ser los incentivos? Ellos han creado, entre exenciones que nosotros habíamos dado, habíamos bajado contribuciones, bajado ganancias, ellos más impuestos nuevos que han creado casi 13 con casi uno por mes. Me olvidé de contar el impuesto al viento, que no sé cuánto irá a recoger en el sur. Ahora, falta el sol. Ahora, Mario, usted habla, ¿cuál es el rumbo? El presidente dice que va para Guzmán va para un lado. Guzmán está planteando, perdón, que la palabra que parece una mala palabra, un ajuste. Después hay que ver si está planteando un ajuste, lo venimos hablando con Martín Tetaz, frente a la negociación con el fondo. Voy a ver, un ajustazo está planteando, sobre todo en el tema previsional, un ajustazo. El Senado dice otra cosa, le dice al fondo, y ni se les ocurra cobrarnos intereses y no nos apuren porque no le vamos a pagar hasta 2025. La pregunta es cuál es el rumbo. ¿Sabe qué pasa, Luis? Luis, nosotros estamos medio cansados. La otra vez opinamos de la carta de la vicepresidenta que se la mandó al presidente y él no contestó nada. Terminamos contestando nosotros. Ahora es Mayán el que le manda una carta al fondo. Lo que falta es que discutamos con Mayán nosotros a esta altura. No, pero Cristina no es Mayán, Mario. Tiene que ponerse de acuerdo es el gobierno. Sí, no, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo. El gobierno tiene que ponerse de acuerdo porque hay una convivencia, que no hay espacio en la Argentina, porque no hay recursos, porque no hay ingresos, porque los precios internacionales no son de la época donde el populismo tenía plata, y tiene que ponerse de acuerdo y obrar con verdad. Ha tenido una inflación del 3,8 con todas las tarifas congeladas, ¿no es cierto? Y sin embargo, no quieren decir la verdad, ni por dónde van a ir, y han liberado del consenso fiscal a las provincias para que vuelvan a subir ingresos brutos. Hay que agarrarse a las provincias como una silla eléctrica. Entonces estamos frente a un gobierno donde el propio presidente dice una cosa un día a la mañana y otra cosa a la tarde. Entonces yo no quiero cargar las tintas, pero estamos en el peor de los mundos, porque no sabemos hacia dónde vamos, estamos en el medio del mar y no se sabe la canoa para dónde se mueve, ni sabemos a qué puerto vamos, ni en qué dirección. Fíjese usted que durante la campaña, por supuesto los presidentes a veces prometen, después no pueden cumplir, pero por lo menos tengan un poco de pudor. Decía que con las LELIC los intereses iban a aumentar el 20% a los jubilados. ¿Sabe cuánto lleva? Que me corrija Martín, si no. Siguieron con la LELIC, 9% del PBI. Cuando nosotros le metíamos estábamos en el 5%. Todos los gobiernos han recurrido a eso, pero han hecho un festival de bonos. El Fondo de Sustentabilidad está vendiendo bonos al 50% y están pagando en dólares
el 16%, y de las cuentas oficiales se desprende que en 9 meses ya han logrado endeudamiento entre endeudamiento interestatal, que es el que más o menos controlan, y con los sectores privados por 20.000 millones de dólares. ese Entonces, es el tema. Bueno, hay que sincerar la cosa, ¿no? Claro que sí. Negri, gracias por atendernos. Sabemos que tiene un día No, un gusto, muy intenso, sí, y va a seguir. Tenemos muchísimas horas. Gracias, Mario Negri. No, muchas gracias, hasta luego.